Corea del Norte probó esta semana un nuevo dron submarino de ataque nuclear en respuesta a los ejercicios militares conjuntos realizados por Estados Unidos y Corea del Sur. Esta y otras noticias serán desarrolladas a continuación. Durante las maniobras que tuvieron lugar de martes a jueves, el ejército norcoreano desplegó y probó este nuevo sistema de armamento cuyo objetivo es provocar un tsunami radiactivo a gran escala con una explosión submarina, según la agencia de noticias KCNA. Este dron nuclear de ataque submarino puede desplegarse en cualquier costa y puerto o ser remolcado por un buque de superficie para su funcionamiento, añadió la misma fuente. Corea del Norte lanzó varios misiles de crucero el miércoles, según el ejército surcoreano, que realiza actualmente maniobras conjuntas de gran alcance con Estados Unidos. Corea del Norte considera estas maniobras como una amenaza y una posibilidad de una invasión de su territorio. Pyongyang advirtió en varias ocasiones que respondería a los ejercicios de manera masiva. Los nuevos lanzamientos se producen cerca de una semana después de que Corea del Norte confirmara haber lanzado un misil Hwasong-17 al mar de Japón. Se trataba de la segunda prueba de su balístico intercontinental ICBM en 2023. Nuestras Fuerzas Armadas detectaron 2 misiles balísticos de corto alcance disparados desde la zona de Hunghwa, la provincia de Gwanggae del Norte, a las 7:47, 22:47 GMT, en dirección al mar de Japón, indicó el Estado Mayor Conjunto, EMC, de Seúl en un comunicado. Nuestras Fuerzas Armadas fortalecieron la vigilancia ante otros lanzamientos y mantienen una postura de plena disponibilidad a través de una estrecha cooperación entre Corea del Sur y Estados Unidos, agregó el EMC. El Ministerio japonés de Defensa también confirmó el lanzamiento. La prensa japonesa citó a autoridades diciendo que ambos misiles volaron en una trayectoria irregular antes de caer fuera de su zona de exclusión económica. Las pruebas norcoreanas continúan en el mar de Japón como muestra de su poderío ante los ejercicios que realizan Corea del Sur y Estados Unidos, los que Pyongyang califica como ensayo de una invasión. El lanzamiento ocurrió después de que Seúl y Washington culminaron el jueves sus mayores ejercicios militares conjuntos en 5 años, y en momentos en que esas dos fuerzas armadas realizan un simulacro de aterrizaje anfibio. Pyongyang considera que tales maniobras son el ensayo de una invasión y el viernes declaró que los recientes ejercicios denominados Escudo de Libertad fueron un entrenamiento para ocupar Corea del Norte. Corea del Norte realizó sus propios ejercicios militares, incluidos el segundo lanzamiento del año de un misil balístico intercontinental y la prueba de un dron submarino de ataque nuclear. Estás a punto de ver otra noticia impactante. ¿Quieres verla y saber de qué se trata? Quédate y te sorprenderás. El portaaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz y su grupo de ataque realizará este lunes 27 de marzo unas maniobras con la Marina surcoreana en las aguas del país, un gesto de fuerza ante Corea del Norte, que lanzó hoy 2 nuevos misiles balísticos. Tras las maniobras de hoy al sur de la isla de Jeju, el portaaviones llegará el martes al puerto surcoreano de Busan Sur, según confirmó el Ministerio de Defensa Nacional surcoreano en un comunicado. En estas maniobras también participarán el destructor Sejong, el grande de la Armada surcoreana y equipado con el sistema Aegis, y el destructor Choeong, según añadió el ministerio. En octubre del año pasado, Estados Unidos ya desplegó el portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan en Corea del Sur, utilizado para unas maniobras conjuntas junto a ese país y Japón. El inicio de las maniobras del portaaviones se produce en el mismo día en el que el norte disparó 2 misiles balísticos no identificados al mar de Japón, llamado Mar del Este en las 2 Coreas, en una nueva réplica a las grandes maniobras de primavera que realizan estos días en el sur de la península, Seúl y Washington. El Ministerio de Defensa Nacional surcoreano informó que el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz realizará maniobras conjuntas con la Marina de Corea del Sur. Corea del Sur condena ensayos del norte.
El Estado Mayor Conjunto JCS surcoreano confirmó en un comunicado que los dos lanzamientos se habían producido desde el condado de Hunghwa, en la provincia de Hwanghae del norte, suroeste del país, en torno a las 7:47 hora local, 22:47 GMT del domingo, y que recorrieron unos 370 kilómetros cada uno. Se trata del 11º lanzamiento realizado este año por Corea del Norte, la mitad de ellos realizados para replicar a Corea del Sur y Estados Unidos, que estos días están llevando a cabo sus mayores maniobras militares conjuntas desde 2018. Condenamos enérgicamente los sucesivos lanzamientos de misiles balísticos de Corea del Norte como graves provocaciones que socavan la paz y estabilidad en la península de Corea, así como a la comunidad internacional, y constituyen una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo el JCS. La península vive un nivel histórico de tensión después de un 2022 en el que Corea del Norte, que ha rechazado ofertas para retomar el diálogo, realizó un número récord de pruebas de armas y en el que los aliados volvieron a realizar grandes maniobras y a desplegar portaaviones de propulsión nuclear o bombarderos estratégicos en la península. El líder norcoreano Kim Jong-un instó a expandir la producción de materiales nucleares aptos para armamento y a construir armas más poderosas, informaron el martes. El llamado de Kim coincide con la esperada llegada de un grupo de ataque de portaaviones estadounidenses a Corea del Sur este martes. En una reunión con miembros del Instituto de Armamento Nuclear del país, el líder norcoreano dijo que debían prepararse para usar sus misiles en cualquier momento y en cualquier lugar, dijo la agencia de prensa estatal KCNA. Kim llamó a ampliar de forma previsora la producción de materiales nucleares aptos para armamento, en vistas a incrementar exponencialmente los arsenales nucleares. Cuando Corea del Norte haya preparado impecablemente sus sistemas de armas, el enemigo nos va a temer y no se atreverá a provocar nuestra soberanía, nuestro sistema y nuestro pueblo, dijo Kim, según la KCNA. El hermético país comunista trata también de diversificar sus sistemas de lanzamiento de armas nucleares y el martes aseguró que había conseguido un segundo disparo exitoso con un dron submarino. El primer test de este nuevo aparato, cuya capacidad genera dudas entre los expertos, se realizó la semana pasada en respuesta a unas grandes maniobras militares organizadas por Corea del Sur y Estados Unidos. El ejército norcoreano también realizó el lunes disparos de prueba que simulaban un ataque nuclear usando misiles balísticos tácticos, dijo KCNA en otra información. Esto fue todo por el momento. Espero que te haya sido útil este video. ¿Alguna opinión o duda? Hágalo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y darle like a este video. Dicho esto, muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Adiós.